creo que el objetivo de hoy es tratar de pasarles dos grandes conceptos que he tratado de afinar a lo largo de estos 20 años. Y bueno, ayer de noche fue que le puse el título a la presentación. Para romper el hielo, no sé bien por qué, pero lo que sí sé es que está anclado en algo que es bastante científico, que cuando uno se da vuelta y lo va a mirar al campo, con los sucesivos pastoreos uno se empieza a dar cuenta de lo que vamos a hablar. Esos dos grandes conceptos están anclados en la fisiología de la planta y uno lo puede observar en cualquier momento, en cualquier pastura y en cualquier lugar del mundo. Un poco le puse ecopastoreo, que en realidad no quiere decir mucho y no sé si alguien lo usa o no, haciendo caso a que más allá del título, lo importante son los conceptos. Históricamente uno ha escuchado hablar de lo que es el pastoreo rotativo Voisin, el pastoreo racional, y hay varias formas de denominarle a determinada forma de ver lo que es el manejo del pasto. Encontré, voy a hacer una breve reseña sobre la historia de lo que es el pastoreo y lo que hay atrás del pastoreo, que son 3 transparencias. Lo que encontré en internet fue la frecuencia con la que salen algunos términos, esto está en inglés, pero lo voy a tratar de traducir, algunos términos cuando uno busca en lo que han sido los artículos técnicos, científicos, a lo largo de la historia. Esta es una gráfica un tanto complicada, pero lo que muestra sí son patrones de artículos que salen en Google Ngram, que es una de los bancos de artículos científicos más extensos del mundo, en los cuales acá hay 6 títulos diferentes. Agricultura regenerativa, agricultura orgánica, producción regenerativa, producción sustentable, agroecología. Y en realidad lo que muestra son ciertas frecuencias y, como quien dice, por decirlo de alguna manera, ciertas modas hacia llamar a determinados aspectos en el manejo del pasto o de lo que son las granjas, como dice en inglés, de determinada manera. O sea, haciendo a un costado lo que es el rótulo de lo que manejo, lo que vamos a tratar de hacer en la segunda transparencia es cuáles son los 2 hitos más grandes en la historia de lo que tiene que ver con el estudio del pastoreo. Y esto es a título personal. Primer hito, la primera edición del libro que ha leído cualquier agrónomo que está en cualquier biblioteca, que es Productividad de la hierba de André Voisin, que es de 1963. Para ayeitarnos a lo que era la salida de la primera edición de este libro, en el 69 el hombre llegó a la luna. En el 63 Voisin escribió este libro. Y lo que yo hice ayer, hojeé el libro, y primero la foto viene a la referencia de a qué se refería Voisin con la hierba. La hierba no es más que nada una gramínea. Y eso hace a lo que vamos a hablar más para adelante. Digo porque el pastoreo se hace sobre otras cosas que no solo son gramíneas. Entonces, le saqué la foto al concepto a mi gusto más importante de todo el libro, que es que lo que decía Voisin era que en determinado momento, luego de unos días de reposo, se daba el momento óptimo para entrar a pastorear. Y que cuando uno respetaba el momento óptimo para entrar a pastorear, que se daba a determinados volúmenes disponibles de pasto, uno lograba hacer que esa pastura produzca de una forma muy eficiente. Primer cita de lo que es la historia del pastoreo. Segunda cita, Chapman, en Lincoln University 2016, el uso de la ecofisiología para mejorar la eficiencia de los productores en pasturas templadas. De ahí la ecofisiología. Ecofisiología mide el avance de las hojas
a lo largo del crecimiento de la pastura. Y Chapman lo que dijo, que esta es la gráfica a mi gusto más importante del manejo del pastoreo de toda la historia, Chapman lo que dijo es que cuando acá esta gráfica lo que muestra es pastura disponible y días de crecimiento, y lo que divide la gráfica es en 1, 2 y 3 hojas. Esto está hecho para ryegrass perenne en Nueva Zelanda. Y muchos de ustedes cuando escuchan eso dicen, está en Nueva Zelanda, acá no pasa lo mismo, acá es diferente. Es verdad, acá es mucho más importante tener más claros estos conceptos. Porque la pastura neozelandesa resiste mayores equivocaciones de los neozelandeses y nosotros cuando nos equivocamos lo pagamos mucho más caro. Básicamente porque llueve periódicamente y nosotros tenemos que cruzar todo esto con la disponibilidad de agua en el suelo. Entonces, ¿qué dice esta gráfica? Que cuando uno tiene sobrepastoreo, quiere decir que uno va muy abajo en la remoción de hojas, en las gramíneas, uno tiene que esperar hasta la aparición de la tercera hoja para llegar a un forraje disponible que es similar al forraje disponible que las pasturas que no fueron sobrepastoreadas alcanzan con 1 hoja y media. Este concepto es simple creo que de explicar, pero es lo que varía la producción de pasto de los sistemas en el mundo. ¿Qué pasa cuando uno, acá está, para los que quieren la presentación o la bibliografía, lo que uno puede ir a buscar? Y este artículo, primero que es súper conocido y además generó un seguimiento de esta idea hasta hoy. Y hay artículos argentinos, uruguayos, hay un montón de información, por eso puse a la fecha. Pero ¿qué pasa con este concepto que cuando hablamos muy teórico nosotros en el campo a veces nos pialamos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, esto marca una idea mía, que la idea es, lo que trato de hacer es trazar una estrategia en función de estos conceptos que son base. Esa estrategia, que como todos saben, la estrategia significa una serie de acciones para llegar a un cometido. ¿Cuál es el cometido ese que tengo? Bueno, el cometido es lograr producir pasto barato y que eso me reditúe en un ingreso importante para el campo donde trabajo o donde soy dueño. El tema acá que tengo entre paréntesis es, siempre eso debe estar en la estrategia cuando uno la piensa de qué es lo que voy a hacer, cómo voy a seguir el campo mío, cómo voy a encarar la producción, debe estar balanceado en el cuánto. ¿Qué es el cuánto? El cuánto me quiero complicar. Porque hay veces que no nos queremos complicar demasiado y hay veces que nos gusta complicarnos. Entonces, el gran concepto de lo que paso a explicar es que los conceptos que voy a hablar sirven para la vaca de cría en el cristalino superficial, se adaptan a un tecnograzing que hay en Mariscala y se adaptan a un tambo con 3,8 vacas por hectárea y el 60% del área bajo riego en Florida. ¿Por qué digo que se adaptan? Porque en el fondo la estrategia hay que adecuarla, pero el concepto atrás de la estrategia no, es el mismo. En la estrategia tengo 3 puntos claves. El manejo ecofisiológico de la pastura como uno, el manejo de la fertilidad y el manejo fisiológico del rodeo. Debido a lo que me dijo el Bibi, hoy vamos a hablar solo del punto 1. Voy con el punto 1. ¿Qué es el manejo ecofisiológico? Ecofisiología de las pasturas. Hay una gran diferencia entre crecimiento, cuánto crece el pasto en volumen, y el desarrollo de ese pasto. Saben que uno nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Ese es el ciclo de la vida. Son 4 etapas de desarrollo. No tiene nada que ver con si mido 1,50 o mido 2 metros. ¿Verdad? Si soy hombre o mujer. A la pastura le pasa lo mismo. Uno tiene primera hoja, estamos hablando de ryegrass. Primera hoja
segunda hoja, tercera hoja. Cuando aparece la lígula en la tercera hoja, cuando se completa el desarrollo de la tercera hoja, la cuarta hoja empieza a cenecer, se empieza a morir. Eso es un dato de la realidad en cualquier macollo de cualquier raigral del mundo, esté en Nueva Zelanda o en Uruguay. Entonces, ¿qué determina el pastoreo? El pastoreo está determinado por dos cosas importantes, que son la clave de la estrategia. La evolución de las reservas dentro de la planta, que me van a determinar la capacidad de rebrote que tiene esa planta, y el índice foliar que tengo a la hora de entrar a pastorear. Vamos a hablar del estado de las reservas. Las reservas en función del estado de la hoja. La hoja se desarrolla, una hoja, dos hojas, el macollo o la planta se desarrolla, una hoja, dos hojas, tres hojas, empieza a salir la tercera hoja, la cuarta empieza a morir. Acá hay tres hojas vivas y esta cuarta empieza a cenecer. Lo pueden ver en cualquier pastura. Ojo que hay que adaptarlo si es campo natural, estamos hablando de notatum, paspalum, es diferente, pero lo que difiere es que se empieza a morir la cuarta hoja, la quinta hoja o la segunda hoja y media. Pero siempre llega a ese momento. Y en ese momento que la hoja de abajo, como quien dice, empieza a cenecer, es cuando las reservas para tener un potencial rebrote están en su máximo esplendor. Concepto importantísimo y número 1. ¿Cómo veo lo que sucede entre pastoreos teniendo como base este razonamiento? Puse al morocho este que, para mi gusto, es el hombre más rápido del mundo, o es lo que marca el cronómetro. En realidad es un concepto importante anclado a la carrera de Usain Bolt. Usain Bolt sale del punto cero, acelera, y Usain Bolt llega al metro 40 de la carrera a 41,1 kilómetros por hora. Hasta ahí no le gana a nadie. Todos aceleran a la misma velocidad en los mismos metros. Lo que hace Usain Bolt, y por eso rompió todos los relojes, es que sostiene la velocidad hasta los 100 metros. Los demás se caen acá. Por eso le ganan los últimos 30 a 40 metros. Y le saca las milésimas de segundo que rompen el récord. A mi gusto, yo, al menos personalmente, veo la pastura de la misma forma. Tengo una hoja, tengo dos hojas, y cuando estoy en dos hojas estoy en la máxima tasa de crecimiento. Y mucha gente, hablando de raigras, en Festuca pasa eso a las 2 hojas y media, lo come acá. ¿Qué significa comerlo acá? Perdernos 60 metros a la máxima tasa de crecimiento. Y si yo tengo una proporción de mi área bajo pastoreo en la cual no tengo el 60% acá, estoy comprometiendo la producción de pasto de toda el área que manejo. Sea campo natural, raigrá, festuca o lo que sea. Alfalfa, que también tiene sus indicadores ecofisiológicos. ¿A qué vamos con esto? Esto lo hice con una planilla en una pastura de raigrá en un tambo. Cuando estaba todos los días atrás del pasto. La primera hoja sistemáticamente tiene, para este ejemplo era en agosto y era un raigrá Winter Star 3. Tiene un crecimiento, póngale 12 kilogramos de materia seca por hectárea por día, la primera hoja. En la misma rotación, con la misma fertilidad, en el mismo lugar del país, con la misma agua en el suelo, esa hoja en los días junta 210 kilogramos de materia seca por hectárea. Acumulado va a ir acá abajo, esto es lo que tiene la hoja, porque una hoja 210 kilos. Y ahí arranca Usain Bolt. La segunda hoja, sistemáticamente, siempre va a tener una tasa de crecimiento más alta. Por lo tanto, va a dar un acumulado más alto, porque la primera hoja sumó 210 kilos, la segunda 325. ¿Qué quiere decir? Que en el acumulado va a 535. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando está la segunda hoja, sistemáticamente la luz del sol es aprovechada por los dos paneles solares, la primera hoja y la segunda hoja. Más panel solar, más tasa de crecimiento. ¿Qué pasa con la tercera hoja? Voy un poco más duro. ¿Acá la comerían, la pastura?
La tercera hoja sistemáticamente crece al triple de tasa de crecimiento que la primera hoja. Suma 425 kilos y va a los 1000 kilos disponibles. Si yo entro a pastorear acá o entro a pastorear acá, haciendo una cuenta que es fácil de hacer después, 25% de producción de pasto en el mismo tiempo, menos comiendo en la segunda hoja que en la tercera hoja. ¿Qué pasa acá? Si yo acá le digo a Usain Bolt, volvé para atrás, vuelve a salir y va a crecer a 12 kilos. Y si yo no la desfoliaba, crece a 33. Esa es la diferencia que me da a dar el 25%. Ese es el primer aspecto de las reservas, implica que esta salida sea a base de reservas. Entonces es más rápida. Y el segundo aspecto, esta es una transparencia que hace a las veces de por qué es más importante tener todos los paneles solares prontos y extendidos en invierno que en primavera. Básicamente, ¿por qué? Porque primero, los paneles solares tienen más tamaño. Las hojas de primavera, como es desarrollo por grados día, van a ser mucho más largas que las hojas de invierno. Y el sol a la vez es más limitante. Entonces, ¿cuándo tengo que poner a la vez más foco para tratar de permitirle acumular hojas a la pastura? En invierno. ¿Cuándo es cuando necesito entrar más rápido porque necesito más comida? En invierno. ¿Dónde se dan los errores más frecuentes con este manejo? En invierno. Esto es una transparencia que se ancla con cómo se ve en el campo. Básicamente esto es media hoja, una hoja y media, 2 hojas y media en festuca. Así lo vemos. Acá 50% del suelo desnudo, esto es una festuca de cuarto año, no tenía todas las plantas, es más importante todavía porque tengo menos intercepción de luz. Esto es como entra la mayoría de la gente y esto es apenas el momento en el cual estoy en el manejo correcto. Otra cosa importante es el residuo correcto. No es lo mismo en gramíneas, en alfalfa, en las gramíneas también es diferente. El residuo correcto va a hacer que Usain Bolt arranque con reservas y arranque con algún panel solar que le permite aportar a la tasa de crecimiento. ¿Cuál es el residuo correcto? El residuo correcto en torno a los 4 y 5 centímetros, pero no se mide por altura. Porque para que te hagan una idea, en paspalum esto es a ras del suelo. ¿Cómo se mide? Por el indicador de desarrollo, la inserción de la primera vaina. Uno come por debajo de la inserción de la primera vaina y lo que se está comiendo son hojas futuras y reserva de fotoasimilados para arrancar con toda la potencia. Cuando uno corta, que hoy por hoy se usa mucho en la leguminosa, pero también en la gramínea, cuando uno corta tiene que tener cuidado con esa altura porque uno, si corta por debajo del punto de crecimiento, compromete el rebrote posterior. El manejo de la fertilidad lo dejo para otra presentación. Exacto. ¿Qué debemos hacer para lograr la máxima rentabilidad? Bueno, van 6 puntos que para mí son importantes. ¿Sabemos cuánto produce mi pastura o cuánto deberían producir en función de la estrategia que tengo? ¿Sabemos cuándo y cuándo me sobra? ¿Cuánto y cuándo me sobra? O por lo menos un estimado, porque si no planifico me agarra de sorpresa. ¿Sabemos la calidad? ¿Sabemos cuánto necesito consumir? ¿Y sabemos cuánto es el costo? Uno se contesta estas preguntas haciendo el ejercicio y agregando a la estrategia y va sumando a la bolsa que vamos a tratar de desatar al final. 6 puntos más. ¿Qué precisión le quiero dar a la estrategia? ¿Voy a estar todo el día mirando las hojitas a ver si entro con 2.5 o 3 hojas? Bueno, pero eso le hace a la cosa. Después, ¿cómo integra uno la estrategia, que es lo que van estos puntos, al resto del equipo? ¿Cuántas personas son? ¿Me ocupo yo? ¿Decido yo o decide otro? Si decide otro y el capataz es el que cambia el ganado
y si raspa o no raspa la pastura, no me entero. Bueno, ahí hay que meterlo en la estrategia, porque de repente hay mecanismos para solucionar ese problema. Y lo que puse acá es un poco, ahí sí, me cruzo con la parte de Olam, algunos colegas míos y amigos están. Lo que hicimos desde 2018 al 2021, logramos tener 140.000 cortes de crecimiento de pasto. Y lo que hice acá fue poner los 60.000 del 2020 y elegí el 2020 por una cuestión específica. Y además es muy parecido a lo que está pasando hoy. No acá, como dijo el Vasco Chavarri, allá para el sur. ¿Qué año fue el 2020? En el 2020, en el total de la empresa, todos los campos de Florida llovieron 585 milímetros, sobre un promedio nacional de 1.058 milímetros. Esto es el porcentaje de desvío con la media histórica, de 55 a 40, promedio 45% de desvío, faltaron 473 milímetros. Estas son las producciones de pasto al corte logradas por los diferentes campos que están acá. No viene al caso los nombres, para los que lo conocen le suma, para los que no lo conocen capaz que no. En realidad lo que a mí me suma es entender que produjimos 6.558 kilos de materia seca por hectárea y que el desvío con respecto al presupuesto que teníamos, que forma parte de la estrategia, porque yo dije, yo en mi secano debería producir tantos kilos, el desvío fue de 5.000 kilos y eso corresponde a un 44%. Paradójicamente, 44% muy similar al desvío en pluviometría. Con otro agregado, así llovió. Esos 558 milímetros se dieron con 200 en junio. Acá están los desvíos contra lo que era el planificado. Se desvió en invierno por exceso hídrico y en el momento en el cual tengo que producir más pastos, que es en otoño y en primavera, grandes desvíos negativos de lluvia que hicieron en la producción. Entonces, ¿por qué elegí el 2020? Porque lo que quería mostrarles es, bueno, pero entonces, si yo seguí un mecanismo de pastoreo que en el caso del centro de todas estas empresas, que son empresas diferentes porque eran campos diferentes, estamos hablando de 21.000 vacas en 11.000 hectáreas de pastoreo de plataforma. ¿Qué pasó con el área bajo riego? Porque si me decís, si el manejo fue adecuado para lograr a mi gusto esto, no sé qué piensan ustedes, pero es una performance por encima de lo que es el promedio del país en pasturas, en un año que faltaron 473 milímetros. Entonces, ¿qué pasó en el secano? ¿Qué hizo el riego? Lo que pasó en el secano ya lo vimos y lo que hizo el riego fue esto. Esto es una foto aérea con NDVI con un dron. El rojo significa máxima tasa biológica de crecimiento. Foto de septiembre. Así se veía la foto normal, esto cuando uno le cruza el NDVI. Y en realidad lo que pasó acá fue que el promedio de esto nos da 17.800 kilos, 17.300 kilos. Lo tendría que haber puesto, pero no lo puse. Fíjense que es 3 veces más que en el secano. De todas maneras, se manejó mediante la misma estrategia de pastoreo. Llama la atención esta variabilidad y ahora vamos a ir con algunas cosas. Lo que le quise agregar para lo que están viendo el tema del riego es simplemente todos estos campos se condensan en estas unidades. Y lo que puse acá fue el total de las 4 cuentas contables de costo de producir pastura. En realidad el gran número acá, ven la variabilidad de los totales. Hay una empresa que produjo a $71 por tonelada el pasto, que si uno lo busca es la peor en producción. Y si uno busca acá Gándara o Doña Celia, 17.200, 22 toneladas de pasto por hectárea promedio. Y uno busca Gándara,
paradójicamente tiene la tercera parte del costo de la pastura. Eso es por dilución de los costos, por mayor producción. Ahora me dicen, ¿todo esto estaba manejado mediante el mismo mecanismo? Sí. Ahí entra la parte 2, que es la fertilidad. Pero de todas maneras, el promedio de producción de todos los campos fue de 32 dólares por tonelada de materia seca. En ese año donde llovieron 500 milímetros, el riego produjo 3 veces más a este costo. Era lo que le quería mostrar. No sé cómo estamos de tiempo, pero también les venía a mostrar, hoy les dije que el manejo ecofisiológico se adaptaba a todas las situaciones. Les quería mostrar algo que pasa en el Uruguay y en algunas empresas en las cuales directa e indirectamente participo. Y lo que hice fue seleccionar 5. Y lo que les puse acá es el tamaño de las empresas en hectáreas, el índice CONIAT de los suelos, el sistema que manejan, el ingreso neto en dólares por hectárea del 2022 a ejercicio cerrado en junio, y el promedio de los que tienen datos, porque algunos no tienen datos, este es nuevo, y este tiene 3 años de datos, por eso está con asterisco. Estos 3 tienen más de 12 años de datos. El promedio del 2016 a hoy, el ingreso neto por hectárea es este, y este es el ingreso neto por hectárea del 2022. Se lo pongo para que lo tomen o lo dejen. Serán fantásticos, no serán. Cabe aclarar, no sé, este índice CONIAT corresponde a suelos de cristalino superficial en su mayoría con menos de 60 milímetros de acumulación de agua. Esto. Si miramos para atrás, el impacto de lo que es el secano en Uruguay puede hacer que una pastura que debería producir esto produzca esto. Si el mismo año lo regamos, tenemos este resultado. Y estos son predios ganaderos con esa información. Entonces, ¿qué hacemos y cómo hacemos? Todo bien con la estrategia, pero ¿a dónde vamos? Esto es un resumen de 2019, 2020, 2021. Sí, de los datos de los tambos ahora. Es una gráfica un poco complicada, pero a la vez cuando uno la entiende es muy simple. Esto es lo que está graficado acá, son kilos de pasto consumido por hectárea y kilos de pasto producidos por hectárea. O sea, yo produzco 1 kilo de pasto, ¿cuánto me comí? Y acá están las diferentes unidades de negocio, cada uno con 2.500 vacas de ordeñe. Lo que quiere decir esto es que doña Celia produjo alrededor de 13 toneladas, 14 toneladas de pasto promedio en los 3 años y se comió 8.500 kilos de materia seca. Hay algo muy importante. El R cuadrado de la ecuación es de 0,94. Esto quiere decir que cualquier unidad de estas, si hubiese producido 1 kilo más, se hubiera comido 940 gramos. Y eso es muy importante, porque eso lo que habla es de en 3 años, con 20.000 vacas y 10.000 hectáreas de superficie efectiva, una consistencia en el manejo en el cual se comporta lo que decía Chapman. Porque si no, no podés lograr esa estabilidad con todos esos predios. Entonces, si uno ancla las 2 diapositivas, uno ve, a mi gusto, acá cuando uno recorre los predios, ve y entiende esto. Y lo que yo quiero dejarles es que ustedes se den vuelta y hagan la prueba. Y miren, ¿qué pasa con el rebrote cuando yo entro en una pastura de ryegrass y la como en 3 hojas? ¿Y qué pasa con el mismo rebrote cuando la como en 2? ¿Y qué pasa hoy si me como sin agua en el suelo? Si me como una pastura en 2 hojas, ¿o qué pasa si la espero? Y en el fondo, una cosa que me parece que se va a abordar en la transparencia, en la presentación que viene, yo puse una frase japonesa, que en realidad está todo bien con las cosas complicadas,
Pero si uno se traza una estrategia, la sigue y tiene perseverancia y le pone disciplina, eso siempre está por encima del nombrete que le querramos poner al manejo del pastoreo, si es PRB, si es no PRB, si es racional, si no es racional. Acá lo importante es entender que la ciencia sustenta el manejo del pastoreo de determinada forma y que si uno va por ese camino y le pone constancia y perseverancia y disciplina, debería tener buenos resultados. Muchas gracias.